el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, el rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, quienes van a abrir con unas palabras previas al inicio de la charla debate. A continuación, los diputados y diputadas, Ximena García, Enrique Esteves Boeros, Lucila Lehmann, Marcos Clery, Gisela Scaglia y Germán Martínez, a quienes le agradecemos profundamente haber aceptado participar en esta iniciativa conjunta entre la universidad, la municipalidad y la Defensoría del Pueblo. Van a poder tomar unas palabras con unos ejes propuestos que hemos realizado para que puedan iniciar sus discursos. En un primer momento van a hablar 5 minutos cada uno, 5 o 6 minutos es la idea. Con posterioridad van a poder retomar la palabra entre 2 y 3 minutos. Y para realizar las preguntas, debido a que somos prácticamente en este momento 350 personas y hay más de 100 mirando la actividad por YouTube, lo vamos a hacer de manera escrita a María Fernanda Lelín, que está en este chat. Habilita por favor a María. Ella va a recepcionar todas las preguntas que haya para los diputados y diputadas y nos la va a ir transmitiendo para que podamos, al finalizar todas las exposiciones, realizarle las preguntas que sean necesarias y de esa manera poder llevar adelante un debate ordenado. Todos van a poder preguntar, lo único que es preguntar o realizar alguna apreciación o algún comentario, no hay ningún inconveniente, solo que pedimos que lo hagamos de manera escrita y no por el chat general, porque se van a mezclar las distintas apreciaciones, sino por el chat privado de María Fernanda Lerín. Por favor, María, ¿podés mostrarte? Acá estoy, encantada, mucho gusto, buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio de diálogo. Así que bueno, voy a estar recibiendo las preguntas para ordenarlos mejor. Si quieren destinarla a uno de los diputados en particular, por favor escríbanlo. Vamos a tratar de responder todo lo que se considere necesario preguntar. Así que acá estamos. Gracias, Mati. Buena jornada. Muchas gracias, Fer. Bueno, les cuento que los ejes temáticos que hemos propuesto para que los diputados y diputadas puedan preparar tienen que ver con la definición de humedal y su categorización, inventario nacional, mora, actividades prohibidas y permitidas en los humedales. Otra temática tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio, estudios de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y participación pública, la que consideramos muy importante. Otro eje tiene que ver con el financiamiento para las actividades de conservación, también para el régimen de fomento a la reconversión de actividades a actividades productivas sostenibles, porque entendemos que esta norma debe contener todo tipo de herramientas para que también el sistema pueda ir transformándose paulatinamente. Otro de los ejes tiene que ver con la responsabilidad administrativa, civil y penal, tanto del Estado como de los particulares, y, por supuesto, cuál es la importancia que tiene esta ley nacional de presupuestos mínimos, tanto para el país como en particular para la provincia de Santa Fe. Así que vamos a dar inicio a las palabras previas. Van a hablar primero Raúl Lamberto, a continuación el rector Franco Bartolacci, y va a cerrar el primer panel de apertura el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Raúl, por favor. Gracias, Matías. Un saludo al señor intendente, al señor rector. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los señores diputados que nos acompañan. Desde la Defensoría del Pueblo vamos a abordar muy sintéticamente 3 temitas. Primero, en relación a la ley de presupuestos mínimos de conservación y protección de los humedales. Las Defensorías del Pueblo, por iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, elevaron al Congreso de la Nación un dictamen firmado por todas las Defensorías del Pueblo del país, que son más de 60,
donde solicitan que se emita, se dé tratamiento a un proyecto de ley vinculado centralmente a una ley de presupuestos mínimos para la conservación y protección de los humedales. Es importante el tratamiento de una ley para ordenar territorialmente las zonas con principios de sustentabilidad. La degradación de los humedales y más específicamente la declinación de la cantidad y calidad del agua son causales del deterioro de la salud humana, no solo de la salud de los ecosistemas, y especialmente en los países en desarrollo. Es importante decir también que se está desapareciendo los humedales a un ritmo de 3 veces mayor que los bosques, un ritmo que se aceleró especialmente luego del año 2000. Por lo tanto, es imperativo preservar y proteger los humedales y no puede demorarse, como viene aconteciendo, la sanción de una ley como ha pasado en estos años. El segundo tema que quiero abordar es el que nos preocupa a todos en lo inmediato, que es el tema de la quema de los pastizales, ya que la Defensoría, en lo que va del año 2020, ha remitido 47 pedidos de informes en relación a la actual situación por la que está atravesando el delta. Bajante extraordinaria, quema e incendio de pastizales, depredación de peces. Específicamente en relación a la situación de las quemas de pastizales desde el 2008, cuando las condiciones fueron semejantes a las actuales, se iniciaron expedientes y se trabajó, dado el carácter interjurisdiccional de la situación, con la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el 2015, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, se reconoce la propuesta innovadora del PIECA-DP, que es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Alto Delta, pero detallando que seguía pendiente el desarrollo de un plan operativo, falta plasmar en normas específicas los lineamientos generales y de gestión local. En este año, preocupados nuevamente por la proliferación de los focos de incendio, se genera nuevamente un expediente cruzando pedidos de informes a diferentes organismos. Es importante destacar que a partir de nuestra nota al Ministerio de Ambiente de la Nación se pone en contacto con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Se consulta sobre las acciones directas que se desarrollan en las zonas afectadas, las medidas de contingencias, etc. En marzo también de este año se mandaron propuestas para constituir una mesa de diálogo con todos los organismos involucrados a fin de articular caminos que lleguen a recursos definitivos. Necesario comprender que la naturaleza funciona como un sistema integrado, que necesitamos relacionarles con ella de otro modo, ser conscientes de nuestro rol como parte de ella y entender que nuestros actos terminan perjudicando nuestra salud. La salud del planeta y la salud de las personas están íntimamente ligadas. Siguiendo estos lineamientos, hemos diagramado un espacio de encuentro al que denominamos Diálogo del Río Paraná, que con el formato de mesa de diálogo tiene la finalidad de reunir a organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia, para abordar esta y otras temáticas que involucran la gestión de recursos. Consideramos que es importante pensar más allá de las situaciones puntuales y crear una opción superadora que contemple la posibilidad de realizar un control aseverado de las zonas de protección con diferenciación de prestaciones, pero que siempre contemple la preservación como valor fundamental. Y por último, quiero referirme al tema concreto que ha sido la presentación ante la Corte Suprema de la Nación, solicitando medidas concretas en los distintos procesos iniciados ante el máximo tribunal. El 16 de julio, la Defensoría del Pueblo solicitó determinadas medidas avalando su accionar en los expedientes recolectados en virtud de gestiones y reiterados pedidos de informes realizados desde el año 2008. Se propuso que se convoque audiencia pública a los fines de que todas las partes puedan exponer sobre la problemática de las islas del Delta del Paraná, planificación y medidas adoptadas en los últimos años, entendiendo además que es el ámbito apropiado para el aporte de expertos mediante la convocatoria de amigos del tribunal. En el caso de hacerse lugar y así ordenarse, se permite a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe a participar de la misma como amicus curiae. Fortificar el PIECA-DP
mediante la dotación de recursos económicos, humanos e infraestructura necesarias para la protección del área en forma permanente, teniendo en cuenta no solo los incendios, sino también cualquier otro ataque que pudiese ocasionarse en el ecosistema. Recordemos que el PIECA se crea luego de los incendios del año 2008, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Municipalidad de Rosario ante la Corte Suprema Nacional. Fue en ese proceso donde se firmó una carta de intención entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y el Estado Nacional, donde se comprometieron a elaborar un plan integral estratégico para la conservación y aprovechamiento sostenible en el delta del Paraná. Que la Defensoría del Pueblo de la provincia involucrada y los municipios puedan participar en el marco de sus atribuciones en el PIECA. Se requiere a los gobiernos proporcionar información catastral respecto a las tierras afectadas reiteradamente por los incendios y las actividades económicas ejecutadas en la misma declarada ante las distintas administraciones. El 30 de julio la Corte Suprema dicta proveído y ordena incorporar a todas las causas en trámite ante el máximo tribunal la presentación de la Defensoría del Pueblo y el informe acompañado del mismo. Ya en el mes de agosto, y luego de la sentencia de la Corte, donde afirmó su competencia originaria e hizo lugar a medidas cautelares, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, acompañadas por todas las defensorías del país, mediante APRA, se presentan ante la Corte y solicitaron la convocatoria de audiencia pública y la incorporación de las defensorías como amicus curiae. El 20 del 8 la Corte Suprema dictó prohibido y dispuso incorporar al expediente donde se dictó la sentencia la presentación de la Defensoría. En estos días y ante el agravamiento de los incendios, nuevamente la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, junto a la de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, acompañadas por APRA, se presentaron a la Corte manifestando que ante el vencimiento del plazo dispuesto por la sentencia se presenten informes sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas. No habiendo publicación al respecto, se solicitó que se arbitre lo necesario por la efectiva constitución del Comité de Emergencia. En síntesis, la Defensoría del Pueblo siempre se consideró que la problemática ambiental es de carácter interjurisdiccional, deben ser abordadas conjuntamente entre los gobiernos involucrados y la nación, y por eso creemos que es necesario fortalecer el PIECA. El antecedente de todo esto es el conflicto de la cuenca Río Salada y Río Dulce, de la Corte Suprema que generó un acta de acuerdo donde se instruye un procedimiento de consultas o participación ciudadana de la Defensoría del Pueblo, la Nación, Tucumán, Santiago Estero, y un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la cuenca. En síntesis, creo que esto es parte de lo que ha actuado la Defensoría del Pueblo y creo que es muy importante el acompañamiento de todas las defensorías del país a la decisión de una ley que debe ser aprobada por el Congreso y, por supuesto, a la defensa de nuestro ecosistema por lo que está pasando en las islas del Alto Delta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl Lamberto. Ahora es el turno del rector Franco Bartolacci para dedicarnos unas palabras a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Felicitaciones a todo el equipo del observatorio por esta convocatoria y por todas las actividades que vienen desarrollando en el marco de nuestra universidad para poder colaborar con las estrategias que se están llevando adelante, no solo para terminar con lo que está pasando en nuestras islas, sino para darle otra centralidad a la cuestión ambiental, que es lo que, a mi juicio, necesitamos. Un placer, Raúl, un placer, señor Intendente, poder compartir estas breves palabras de apertura. Brevemente, primero agradecer a las diputadas y los diputados por la provincia de Santa Fe. Creo que este es un sano ejercicio que tenemos que recuperar, de poder encontrarnos, sobre todo cuando los problemas son tan preocupantes y necesitan del compromiso de todas y todos con nuestros representantes para poder debatir, para poder discutir, para diagnosticar, también para ponernos a disposición en este tema puntualmente, que tienen que encontrarnos juntos y juntas.
Todos sabemos que no es una discusión fácil. La ley de humedales, que afecta intereses y que precisamente por eso todavía hoy estamos discutiendo su necesidad de sanción. Por tanto, creo que además de escuchar las posiciones, tenemos que ponernos a disposición quienes tenemos otras responsabilidades institucionales para ver cómo podemos colaborar en una estrategia que tiene que culminar con la sanción de la ley y que seguramente nosotros y nosotras podemos hacer desde distintos lugares nuestro aporte. Así que agradecerles en nombre de la universidad mucho esta posibilidad de encontrarnos, de debatir y de poder pensar juntos cómo superamos esto que nos pasa y cómo avanzamos hacia un lugar mejor. Decirles además que nosotros, por principios, por valores, entendemos que la universidad pública tiene que necesariamente estar estrechamente vinculada con los problemas, con la agenda, con los actores, las instituciones de su tiempo. Eso siempre tiene que ser así, para dar cuenta no solo del mandato constitutivo de nuestra universidad, sino también de la expectativa que la sociedad que nos sostiene con su esfuerzo deposita en esta institución de la que tenemos que dar cuenta. Y en momentos complejos, difíciles, de emergencia como los que estamos transitando, esa presencia de las y los universitarios tiene que ser más fuerte aún. Eso intentamos hacer en todos los niveles y particularmente en este caso con lo que está pasando en nuestras islas, poniendo todos los recursos que tenemos a disposición del Estado, de las instituciones, de las organizaciones ambientalistas, de la sociedad en su conjunto, para poder colaborar con una estrategia que nos permita superar esta situación. Así lo hicimos a través del observatorio, reuniendo a todos los espacios, grupos y equipos de investigación de nuestra universidad que tienen algo para aportar en la materia. Empezamos a hacer monitoreos, empezamos a medir la calidad del aire, empezamos a trabajar a través de la Dirección de Salud y los abogados de nuestro observatorio, no solo estableciendo las consecuencias que en materia de salud para nuestra población tiene la presencia sistemática de humo, sino también aquellas acciones que de carácter legal puedan impulsarse para poder resarcir esos derechos vulnerados. Empezamos a sumarnos a las presentaciones judiciales de distinto tipo que se vienen generando, y empezamos a trabajar también con el municipio de la ciudad en una estrategia mucho más amplia en materia ambiental, pero que incluye esta problemática en el diseño de lo que vamos a presentar en algunos días más junto al intendente, que es una base experimental de producción científica y de educación ambiental de la Universidad Nacional de Rosario en nuestras islas. Que sea un espacio físico donde todo este capital intelectual, todos estos equipos y esta capacidad de producción de conocimiento comprometido con nuestro ambiente y con nuestra tierra, tenga una manifestación real y efectiva en nuestras islas para poder hacer desde el territorio un aporte que es el que la universidad tiene necesariamente que hacer y que excede largamente al que ha sido reservada históricamente. La universidad no solo es una institución que acredita un trayecto de formación disciplinar en alguna materia a través de un título, es sobre todo una institución que tiene que hacer su aporte para poder transformar la sociedad en la que está inmersa, para poder cambiarle la vida a la gente, y en este tema también queremos hacerlo. Por eso, por último, decirles que yo creo que aún con todo y a pesar de todo estamos ante una gran oportunidad. Creo que todos sabemos que no es la primera vez que asistimos a la presencia sistemática de humo y a la quema de nuestras islas, a esta depredación, al ecocidio, como lo denominamos. Hace muchos años que viene pasando esto.
Tampoco es la primera vez que asistimos con el dramatismo que lo hacemos cotidianamente a las muestras extraordinarias de agotamiento que la Tierra, el planeta en su conjunto, está dando todos los días de diversas formas. Sí, quizás sea una de las primeras veces en las que todas y todos nos comprometemos para poder terminar con eso. Por eso creo que, aún con todo y a pesar de todo, estamos ante una oportunidad de hacer de esta situación coyuntural una agenda estructural que tome la problemática ambiental con la centralidad y la jerarquía que merece. Es un mensaje que nos dan las y los jóvenes de todo el mundo a todos los demás. Cuando uno mira las marchas que en cualquier parte del mundo se generan para defender el ambiente, para defender la salud de nuestra tierra, en general están protagonizadas por jóvenes. Y tenemos que escuchar esas voces. Tenemos que hacer lo que no hicimos durante mucho tiempo. Y a mí me pone muy contento que por primera vez todos los niveles del Estado, las instituciones, las organizaciones, estemos en sintonía, que nos preocupemos por lo que pasa con nuestra tierra. Yo creo que esa preocupación genuina de todos y todas, esa fuerza genuina que yo hoy veo de compromiso en cada uno de los niveles del Estado, en las organizaciones ambientalistas, en las instituciones, nos permita empezar a transformar esta situación, nos permita, como decía, volver a darle la centralidad y la jerarquía que al tema más importante debe tener y que relegamos a lugares marginales durante mucho tiempo, algo de lo que muchas y muchos de nosotros tenemos generacionalmente que hacernos cargo. Yo creo que estamos a tiempo todavía y ojalá, a pesar de la bronca que nos da esta situación a la que asistimos cotidianamente, todo esto que está pasando y esta posibilidad de empezar a encontrarnos para transformarlos sea el punto de partida para poder construir una agenda que dentro de algunos años nos permita decir orgullosamente que empezamos a comprometernos en serio para cuidar a nuestra tierra. Así que muchas gracias a todos y a todas. Veo mucha gente de toda la provincia que está participando y sumándose a este conversatorio. Agradecerles nuevamente de corazón a las diputadas y los diputados de nuestra provincia. Sabemos del compromiso de ustedes para que esta ley pueda ser posible. Queremos que sepan también ustedes que hay instituciones de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Estamos dispuestas a acompañar en lo que ustedes nos digan que es necesario estratégicamente para que la sanción de la ley sea posible. Gracias, Matías, felicitaciones por la convocatoria a todo el observatorio. Gracias, Raúl, y gracias, Intendente Municipal, por acompañar esta presentación y sobre todo por el compromiso para poder transformar esta situación que atravesamos. Un abrazo grande a todos y todas. Muchísimas gracias, Franco. Muy buenas tus palabras. Ahora vamos a darle la palabra al intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Pablo, tenés micrófono. Bueno, muy buenas noches. Un gusto, Matías. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Gracias, señor rector. Gracias, Raúl, la Defensoría del Pueblo, por el trabajo. Quiero también hacerme eco de las palabras de agradecimiento a todas las diputadas y diputados que van a participar de este debate. Tienen en este momento un trabajo muy importante porque creo que nunca estuvimos tan cerca de poder tener una discusión sobre una verdadera ley de presupuestos mínimos para el sistema de humedales de Argentina. Lo hacemos y lo vivimos en un momento probablemente de la crisis más grande que hayamos tenido en el sostenimiento del humedal, no porque sea la primera vez que tengamos quemas a este nivel, pero sí por la magnitud y por la magnitud del ataque que se hace al humedal en el contexto probablemente ambientalmente más complejo que hayamos vivido en mucho tiempo. Lo decía Franco, la bajante del río, la situación particular de sequía, los pronósticos en relación a
el efecto climático sobre la primavera, nos demuestra que el cambio climático, porque esto obviamente abarca la geografía de Brasil y de toda la cuenca del Paraná, está llevándonos a situaciones que hace 60, 65 años no vivíamos. Y se le agrega a esto lo que yo considero es una mezcla de cuestiones históricas, pero de un ataque intencional, sin lugar a dudas, evidentemente con algunos propósitos en relación a atacar las raíces del humedal, y digo raíces en el término más amplio. De nuestra parte, hemos sumado todos los recursos y vamos a seguir sumando todos los recursos que como municipio podemos aportar. Las denuncias penales, la constitución como querellante, la participación en el comité de emergencia a partir del fallo de la Corte, un hecho histórico porque el hecho de estar obligados por una sentencia judicial a tener un ámbito de trabajo que funciona periódicamente, más de una vez por semana, entre las distintas provincias, los municipios y la nación, tiene que dar resultados. Reconocer el trabajo en Rosario de la multisectorial, con quienes estamos desde la semana pasada también, en un trabajo pautado semanalmente en común para esa movilización de la ciudadanía, aprovecharla y canalizarla en acciones directas sobre la protección del humedal y sobre estos debates que estamos dando. Y agregar también que estamos estudiando las presentaciones que tienen que ver con los daños ambientales, porque creemos que además de lo penal, va a ser importante, y se lo vamos a presentar a la propia Corte, aportar las consecuencias, los daños en términos materiales y ambientales, y también los costos del esfuerzo enorme que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego viene haciendo desde el mes de marzo, con intervenciones permanentes sobre las islas, sobre todo el sistema del humedal, por el riesgo de los brigadistas, por la situación incluso de los voluntarios que han aportado en esta tarea. Nos ha tocado un trabajo intenso con el Ministerio de Seguridad y ahora con el Ministerio de Medio Ambiente en relación al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Como bien decía el rector, vamos a dar un paso histórico en un territorio que es parte del dominio privado del municipio, del legado de Eliot, donde en el trabajo junto a la Comisión del Legado y a las organizaciones que la integran, vamos a avanzar tanto en la instalación de una estación científica y de divulgación con la universidad, como en la instalación en los próximos días de un faro de preservación del aporte directo que vamos a hacer aportando ese terreno para la instalación de un faro de preservación, del sistema de faros de preservación que se ha planteado del Ministerio de Medio Ambiente. Este tiene que ser un punto de inflexión. Comparto con Raúl y con Franco que no podemos luego esperar 10 o 12 años para volver a tener una crisis similar. El humedal requiere otros niveles de protección, otros niveles de presencia, la jerarquía de ese espacio geográfico más allá de la jurisdicción a la que corresponde, pero sobre todo, y no tengo dudas, requiere también un estatus jurídico a nivel nacional de mayor protección. Y esa superficie que abarca casi el 20% del territorio de los humedales en la Argentina, no tengo duda va a cambiar cuando tengamos fijados presupuestos mínimos de protección, sistemas de fondeo de esa protección, como abarcan muchos de los proyectos que hoy están en debate, y también los mecanismos claros en esta transición una vez que la ley se sancione. De nuestra parte, queremos aportar, continuar, somos afectados directos, pero no solo por el humo, somos afectados directos porque conocemos como nadie cuáles son las funciones que un humedal cumple, cuál es la consecuencia de cuando agravamos la situación del cambio climático, precisamente atacando las fuentes naturales de regulación de temperaturas y de las aguas. Y ojalá este año 2020, tan particular, de pandemia y de fuego, sea también el último año en el que vivamos este fenómeno sin avanzar en niveles de protección aún mayores. Creo, como decía el rector y Raúl, que esa es la oportunidad que tenemos. Les quiero nuevamente agradecer la participación y agradecerle fundamentalmente y dejar a las diputadas y diputados para que nos aporten sus ideas
en este debate tan fundamental para el país, para la región y para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Raúl, Franco, Pablo, por haber aceptado la invitación y formar parte de la organización de esta actividad. Así que sin más trámite, vamos a pasar a dar inicio a la actividad, a los discursos y a las apreciaciones de los diputadas y diputados. Primero vamos a comenzar con Jimena García, luego Enrique Esteves Boero, luego Germán Martínez, luego Marcos Clery y luego Gisela Scaglia. Lucía Alemán estaba con un problema de conectividad, me acaba de avisar, así que si puede se va a conectar, estaba viendo cómo resolverlo, reiniciando sus equipos. Así que, Jimena, si te parece bien, podés comenzar con tus 5 minutos, y yo cuando esté llegando el momento te marco para que te quede el último minuto, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Señor rector, señor intendente, señor defensor del pueblo, público en general, muy buenas tardes. Es un placer compartir esta jornada con ustedes. Muchísimas gracias a todos por participar, a mis colegas, principalmente a la Universidad Nacional de Rosario, al Observatorio Ambiental y a su director Matías de Bueno, a la Municipalidad y a la Defensoría del Pueblo por ser impulsora de debates actuales, por ser impulsora de debates amplios, democráticos y generadora de conocimientos de calidad. La verdad que tal cual lo dijeron los expositores que me precedieron, los incendios en todo el país, primero en el Delta del Paraná, después en el Jaucanigás, en el norte de la provincia de Santa Fe, y diferentes focos en nuestra provincia, en Entre Ríos, pero también en Córdoba, en Corrientes, en Misiones, en La Rioja, generaron un despertar de conciencia ambiental y una sensibilidad diferente, no solo por los daños provocados en el ambiente y en la biodiversidad, sino también por los daños provocados en la salud y en la seguridad de la población. Pueden dar cuenta de esto el Centro de Asistencia Médica para Afecciones Respiratorias de la Universidad Nacional de Rosario, y la Unidad de Medio Ambiente para Asesoramiento Legal, con los datos relevados por el Observatorio Ambiental de la UNR. Todas estas razones nos motivaron a presentar primero un pedido de informes en junio para conocer qué acciones se estaban desarrollando, se estaban articulando, implementando desde el gobierno nacional, por los gobiernos provinciales, en este caso, en el caso de nuestro, por el Delta del Paraná, de Santa Fe y de Entre Ríos, considerando que existe un marco normativo propicio para que los resortes institucionales actúen, para que prevean el fuego, para que lo mitiguen y para que lo manejen. Existe una ley nacional de quemas, existe también una ley nacional de quemas, una ley de manejo del fuego, una ley provincial en Entre Ríos que permite las quemas, pero con una previa autorización, en este caso no existe autorización, y la provincia de Santa Fe que las prohíbe. Es decir, que existe marco normativo de sobra para que los resortes institucionales, el órganos jurisdiccionales de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, gobierno nacional y gobierno provincial, actúen, implementen acciones. Esto generó una ventana de oportunidad para discutir qué visión de desarrollo productivo tenemos, y también la necesidad insoslayable de una ley de presupuestos mínimos para la conservación, la protección, el uso racional y sostenible de los humedales. Por eso, hace unas semanas atrás, junto a 2 diputados nacionales, la diputada nacional Brenda Austin, diputada por Córdoba, y el diputado nacional Gustavo Mena, diputado por la provincia de Chubut, presentamos un proyecto para la conservación, protección, uso racional y sostenible de los humedales. Este proyecto es tal cual su título, es decir, queremos protegerlo, queremos conservarlo, pero también queremos determinar a través de instrumentos técnicos, científicos, cuáles son, en qué zonas se pueden desarrollar actividades productivas y de qué modo. Para eso, primero, lo que proponemos en nuestro proyecto es una definición. La definición que tomamos es la definición técnico-científica, consensuada y aprobada por el COFEMA en el 2016, y también la definición de la Convención Ramsar. Según criterios internacionales, nosotros tenemos un 21% de superficie de nuestro territorio argentino como ecosistemas de humedales, y según criterios internacionales, tenemos detectados en nuestro país 23 sitios Ramsar. 3 de ellos están en la provincia de Santa Fe, el Delta del Paraná, que es interjurisdiccional, el Jaucanigás, que está en el norte de la provincia de Santa Fe, y la Laguna Melincué. El Delta del Paraná es el segundo delta más grande de Latinoamérica, y el Jaucanigás está dentro de los 15 humedales más grandes de Latinoamérica, es decir,
que la provincia de Santa Fe tiene mucho para decir sobre la necesidad de regular la protección de los humedales. ¿Y por qué queremos regularlos? Tal como lo decía el defensor del pueblo, los humedales se vienen degradando y vienen desapareciendo 3 veces más que los bosques desde 1975. Nos brindan servicios ecosistémicos muy valiosos, nos proveen de agua, lo que nos permite nuestro desarrollo productivo, turismo, deportes recreativos, mitigan el cambio climático, son el ambiente propicio para que se desarrolle la biodiversidad, es decir, el 40% de las especies de la flora y la fauna se cría y se desarrolla en humedales, y al mismo tiempo son control de crecidas y de sequías. Es decir, que son valiosísimos los servicios que nos brindan los humedales para todos nosotros, para el planeta Tierra, para el medio ambiente, y por eso mismo propiciamos una visión ecosistémica. Y para ello, lo primero que necesitamos es identificarlos, es decir, aparte de la definición, tenemos que tener un instrumento técnico que identifique cuáles son los humedales que tenemos en nuestro país, en dónde están situados, qué actividades productivas se desarrollan en ese lugar y de qué manera. Para eso necesitamos un inventario nacional de humedales que esté a cargo de una autoridad de aplicación. Nosotros proponemos que la autoridad de aplicación sea una autoridad de aplicación nacional, proponemos que sea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con organismos técnicos científicos que propongan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto también la autoridad de aplicación nacional. Este inventario nacional debe hacerse en un plazo de 2 años, y debe hacerse en base a la información ya relevada en el año 2017. Es decir, en el año 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hizo un primer relevamiento e identificó 11 regiones de humedales en la Argentina. Nosotros proponemos que este inventario siga su curso y que identifique regiones y subregiones, en base a lo que ya se hizo en el 2017, sistemas y subsistemas y unidades locales de humedales. Esto tiene que ser en el plazo de 2 años, según nuestra propuesta. Lo segundo que requerimos una vez que esté publicado el Inventario Nacional de Humedales es el ordenamiento ambiental de territorio, es decir, el ordenamiento territorial. Y eso tiene que estar a cargo de las provincias, en conjunto y articulado con los gobiernos locales, con las comunidades locales, con los pueblos originarios y con un proceso amplio de participación ciudadana. Para ello proponemos que sea este ordenamiento en 1 año, es decir, en el plazo de 3 años debe estar realizado el Inventario Nacional de Humedales y el ordenamiento territorial. Y durante estos 3 años proponemos una moratoria, es decir, que no se puedan ampliar las actividades que ya se vienen desarrollando, ni tampoco que puedan hacerse nuevas, sino que se puedan seguir desarrollando en esos 3 años las que se vienen desarrollando, y si en caso de que no sean prácticas sustentables, que el Estado auxilie a los pequeños productores para que vayan a hacer una práctica sustentable, a los grandes productores para que incorporen prácticas sustentables. Luego de los 3 años, para cualquier actividad nueva o ampliar las existentes, tiene que existir una evaluación de impacto ambiental, tiene que existir una autorización expedida por la autoridad de aplicación, y para que puedan entregar esa autorización tiene que haber un plan de manejo sustentable que acredite. Esto, en caso de que se genere daño ambiental, generará responsabilidad solidaria, tanto al que certificó ese plan sustentable, como también al sujeto que se autorizó para que desarrolle esa actividad. También proponemos... Estamos en 7 minutos y medio. ¿Vamos a poder volver a hablar cuando termine la ronda, sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Disculpen, es para que todos puedan hablar porque son un montón, entonces vamos a... Perdón, disculpen que me pasé de tiempo. Dale. Enrique Esteves Boero. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Matías, por la invitación. La verdad que es un gusto poder participar obviamente con el intendente municipal, con el señor rector, con el señor defensor del pueblo y con diputados y diputadas de nuestra provincia, para abordar un tema que es muy importante, pero también de tratamiento bastante urgente, ¿no? Lo decía el intendente, el 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. Tenemos humedales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? Con distintas realidades. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo que está en el delta de nuestro río, ¿no? Nuestras islas, que sin duda alguna es uno de los humedales
con mayor presencia de cientos de especies de plantas, de mamíferos, de peces, de reptiles, de anfibios, y que cumplen, como también se mencionaba anteriormente, unas funciones ecosistémicas que son absolutamente imprescindibles para el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Y es este el motivo por el cual, una vez más, en el Congreso Nacional estamos dando impulso al debate por la necesidad de una ley de humedales, sabiendo que por algo, muchas de las veces que se debatió anteriormente, esta ley no se consiguió, ¿no? Los proyectos quedaron en el camino en varias comisiones. Esto es algo que tenemos que estar atentos y atentas para que no vuelva a pasar, porque lógicamente que hay intereses, como en todo, pero intereses que claramente no son superiores al interés de un medio ambiente sano y obviamente de cuidar a nuestros humedales. Nosotros retomamos el trabajo que se hizo anteriormente en distintos proyectos, nos reunimos con distintas organizaciones, donde incluso también participaron docentes e investigadores de distintas universidades, entre las cuales estuvo la Universidad Nacional de Rosario, y planteamos básicamente, como lo decía también Ximena recién, una definición de humedales amplia que tiene como base la definición que se contempla en la Convención Ramsar, teniendo en cuenta que el denominador común de los humedales es que son grandes contenedores de agua, ¿no? Y que eso es el denominador común que tenemos que cuidar en términos generales, y que en base a esa definición se pueda trabajar en un inventario. Lo que nosotros agregamos es que haya un inventario preliminar que se construya de manera participativa, porque creemos que es importante garantizar, digamos, que en ese inventario efectivamente estén contemplados el 100% de los humedales de nuestro país y que no quede ninguno en el camino, ¿no? Y creemos que a eso lo garantiza la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones, de sus instituciones, pero creemos que es vital una participación activa en la conformación de este inventario nacional. En función de ese inventario, que obviamente tiene una clasificación, trabajar en un ordenamiento territorial que permitiría categorizar los humedales que hay en nuestro país. Y esas categorías se basan fundamentalmente en estudios de impacto ambiental, que sin duda son la herramienta fundamental para poder definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los humedales, ¿no? Creemos que el elemento central para determinar estas actividades y para poder hacer esta categorización es un estudio de impacto ambiental que nos permita hacer este ordenamiento territorial. Y en base a ese ordenamiento territorial, bueno, establecer, si bien hay determinadas actividades que están absolutamente prohibidas, que son obviamente las que de una u otra manera interceden en el equilibrio que tiene que tener un humedal. Pensemos que los humedales son ecosistemas que están compuestos por distintos elementos que cada uno, de manera individual, pero en una dinámica colectiva, cumplen un equilibrio que es fundamental. Y que entonces, obviamente que no se puede prender fuego, obviamente que no se puede desmontar, obviamente que no se puede hacer ningún tipo de movimiento de tierra que afecte esa función ecosistémica que mencionábamos anteriormente, que no puede haber tampoco una alteración de las costas, es decir, hay una serie de actividades que no se pueden realizar. Pero contemplando estas prohibiciones y en base al estudio de impacto ambiental, el ordenamiento territorial sí permitiría hacer algunas actividades que no determinen, digamos, o que no influyan en el normal equilibrio que tiene que tener, que tienen nuestros humedales. Por último, quiero mencionar una cosa que nos parece muy importante, también la mencionaba el rector. Para nosotros, en la Argentina, sabemos que hay leyes que son muy importantes desde el punto de vista legislativo y que sin duda alguna podrían ser hasta modelo en el resto del mundo, ¿no? Pero la verdad que esas leyes no modifican la realidad
y que muchas veces esas leyes quedan como expresiones de deseo, ¿no? que nunca se terminan de cumplir. Tenemos antecedentes en nuestro país de leyes que son, ya voy redondeando, de leyes que son como muy similares a la que pensamos impulsar o la que pensamos sancionar como la ley de humedales, como por ejemplo la ley de bosques, que incluso, como nosotros lo planteamos, tienen un financiamiento previsto. En nuestro caso, nuestro proyecto para humedales plantea que sea de un 0,3% del presupuesto nacional, pero lo cierto es que esas leyes nunca se terminan haciendo la realidad. Y lo que nosotros proponemos es que haya comisiones asesoras de funcionamiento permanente, para dar un seguimiento a la ejecución de esta ley en el caso de que sea sancionada. Y obviamente la participación o la conformación de estas comisiones tienen que ver con las organizaciones e instituciones en las que participa la ciudadanía, entre las cuales obviamente que están las organizaciones ambientalistas, pero también hay distintas instituciones, como por ejemplo las universidades nacionales, que creemos que cumplen un rol fundamental en este objetivo. Y por último, Matías, y después quedo a disposición obviamente de preguntas o de aportes, pero creemos que el debate de fondo de esto es tratar de generar conciencia. Si nosotros no sabemos lo que son los humedales, cuando hablamos de humedales, difícilmente podamos estar a la altura de las circunstancias para poder defenderlos y entender de que son recursos naturales absolutamente estratégicos para el futuro inmediato de nuestro país, y que por eso es importante tratar de empujar para que se genere un gran movimiento ciudadano que inteligentemente genere conciencia, pueda cuidar a nuestros humedales. Gracias, Matías. Sería injusto, estiré todos 2 minutitos para que queden igual. Ahora le va a tocar el turno al diputado Germán Martínez. Hola, espero que me escuchen bien. Buenas tardes a todos, a todas, especialmente a los organizadores del observatorio, obviamente el trabajo de la Defensoría. Pablo, Franco, un gusto charlar con ustedes y con la enorme concurrencia que tenemos, más de 340 personas acá ahora reunidas. Bueno, a ver, quiero ser lo más concreto posible en algunas cosas. Primero, lo mencionó el intendente, me parece que hay que reivindicar la tarea que se está haciendo vinculado al manejo de fuego. Ha sido una tarea enorme y a veces obviamente que pueden faltar cosas, pero no hay que dejar de reivindicar eso. Segundo, ya tanto en la zona de Puerto Gaboto como de Villa Constitución se están avanzando. Pablo anunció el faro de conservación en la zona del legado de Eliot, digamos, en la al tema, así que bienvenido sea eso. Y lo último, que, bueno, la semana pasada se completó la tercera reunión de la Comisión de Recursos Naturales. Hubo una primera con Organización Ambientalista de la zona de Rosario y con expertos, una segunda vinculado a producción en zona de humedales y una tercera con un tema también escabroso, que es el tema de la urbanización de humedales, ¿no? Con todo lo que eso implica. Digamos, habiendo hecho estas reivindicaciones, yo quiero mencionar 3 o 4 cosas. Hablando de fortaleza y debilidad de este debate, porque tanto Quique como Ximena dejaron claramente cuáles van a ser los ejes de cualquier proyecto de presupuestos mínimos. Va a haber una definición de humedales, va a haber un inventario de humedales, va a haber un plan de ordenamiento territorial, se va a aplicar esos 5 elementos. Pero yo creo... Habilitame. Germán, disculpa, que se te está cortando el audio, Germán. Sí. Se te está cortando el audio. ¿Querés que apague la cámara? Sí, por favor. Dale.
te diría, todos los proyectos, Jimena habló del proyecto junto con la diputada Austin, Banfield, la diputada que es autor de proyecto, Ferraro de la coalición cívica, autor de proyecto. Así que hay una preocupación transversal sobre el tema. Segundo, hay una sensibilización en la zona de Rosario y Gran Rosario que hoy es mucho más masiva y mucho más abarcativa de lo que había antes. Tercer elemento a favor. Hay un debate legislativo, un ámbito de debate legislativo que antes no estaba. De hecho, tiene una visibilidad que antes no tenía. Me parece que eso es importante. Cuarto, hay un renovado compromiso institucional. Inclusive hay instituciones que antes no estaban tan preocupadas por este tema y ahora parecen preocupados. Perfecto. Y hay una movilización social que antes no estaba. Estos yo creo que son los elementos para mí fundamentales que juegan a favor de que tengamos una ley de protección de humedales. Ahora, quiero mencionar dos que para mí son las complicaciones. Y creo que lo hago a propósito para favorecer el debate. Y lo hago diciéndole que yo no soy autor de un proyecto de ley de protección de humedales, sino de creación de una reserva nacional, Humedales Delta del Paraná. Es distinto a los otros proyectos, ¿no? Pero habiendo dicho esto, y sabiendo que el consenso va hacia una ley de presupuesto mínimo de protección de humedales, Jimena nos nombró. Cuando nosotros hablamos de humedales en el lugar donde estamos parados, es distinto que cuando habla de humedales alguien en Catamarca, cuando habla de humedales alguien de Chubut, cuando habla de humedales alguien de Mendoza. Este trabajo del 2017, que además del Ministerio de Medio Ambiente también estuvieron la ONSAM, la UBA, la Fundación Humedales, no solamente detectó 11 regiones distintas, sino que nosotros somos, los que tenemos enfrente de nuestro, una subregión dentro de 11 regiones. Entonces, yo creo, acá es mi temor y por eso lo considero que es una debilidad, si nosotros, la amplitud territorial no juega en contra del debate. Si por discutir los humedales en todo el país, no corremos el riesgo de que nosotros en este lugar nos quedemos con un debate trunco. Dicho de otra manera, ¿no aceleraría el debate una mayor precisión territorial? Por ejemplo, aplicando la ley de presupuestos mínimos al sitio Ramsar Delta del Paraná, que se sumó a los sitios Ramsar en octubre del 2015, y son 243.000 hectáreas claramente delimitadas, de las cuales de Entre Ríos son 126.000, de la cual de Santa Fe son 116.000, y trabajar sobre una ley de presupuesto mínimo de protección de ambientales del Delta del Paraná, lo dejo como pregunta, como para pensar. Y segundo, creo que es el último minuto que tengo, es que mientras que discutimos la cuestión de los humedales, me parece que hay todavía un vacío de estatalidad en la zona de las islas y del delta, ¿no? Donde todos estamos tratando de contribuir, pero sabemos que hay ahí un déficit, y que todos están tratando de aportar, desde los faros de conservación impulsados por el Ministerio de Ambiente, por Juan Cabandier, digamos, ¿no? Por las distintas organizaciones, por el municipio de Rosario, por la universidad, digamos, ¿no? Pero, ¿acaso esto también nos genera una situación complicada, que es que hasta que tengamos esta ley de humedales, esta falta de estatalidad no nos va a jugar en contra para la preservación de los humedales? Con esto dejo mis dos interrogantes. Saben cuál es mi respuesta. Yo creo que hay que avanzar más rápido en generar una rápida autoridad política e institucional en la zona de los humedales, ¿no? Y que además de avanzar en una ley de presupuesto mínimo deberíamos acotar el territorio geográfico para poder favorecer la efectiva aprobación de esta ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Vamos a darle micrófono a Marcos Clery. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias, Matías, Franco, Pablo, Intendente de la Ciudad, Raúl, a los participantes, a los legisladores nacionales que están también dando su punto de vista, y por supuesto creo que entre todos y todas hay que darle un principal agradecimiento
a los brigadistas y a los voluntarios que han participado activamente desde el primer momento para poder llevar adelante la posibilidad de apagar estos incendios intencionales que han generado un brutal ecocidio en el delta del Paraná. Y hoy estamos tratando de debatir en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que hay 5. Yo voy a hacer un poco, intentar hacer un poco de docencia, porque todos y todas podemos ingresar a la página del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados. En proyectos presentados, uno pone el título de Ley de Humedales, hay 5 proyectos presentados y hay uno que es el que recién el diputado Germán Martínez hablaba de la Reserva Nacional de Humedales del Delta del Paraná. Son los 6 proyectos que se están trabajando en la Comisión de Recursos Naturales, que ya ha tenido 3 reuniones y que por supuesto va camino en un consenso de poder lograr la media sanción si es posible, sobre todo si podemos sesionar, que en el día de mañana vamos a sesionar de manera remota y podemos continuar sesionando de manera remota, esperemos poder tener un consenso y tener una muy buena ley sancionada en diputados y antes de fin de año esperemos también esté sancionada en la Cámara de Senadores, dándole esa fuerza de ley para nutrir de los recursos necesarios, de la definición clara de la ley de humedales, que hay un consenso mayoritario en qué son los humedales. Por supuesto, como muy bien se ha expresado aquí, hay que tener en cuenta los plazos. Uno cuando ve cada uno de los proyectos de ley, algunos dan de 2 años hasta de 5 años para poder llevar adelante el inventario de cuáles son los humedales, se toman los inventarios anteriores, pero asimismo estos plazos son muy extensos y tenemos una urgencia que atender. Además también los proyectos de ley, los 5 más el de Germán, plantean un porcentaje del presupuesto nacional que sea lo que financie la realización de la reconversión económica en el caso de que hoy están asentados en la ley en los humedales, luego de la sanción de la ley, para que se reconviertan en una actividad sostenible en el tiempo. Está también los presupuestos que se deben llevar adelante para el estudio de impacto ambiental que debe realizar cada una de las actividades con la participación estatal. Y por supuesto van del 0,2% del presupuesto nacional al 0,5% del presupuesto nacional cada uno de los proyectos que se ha presentado. Y también hay un consenso con respecto a la moratoria que establecen los distintos proyectos. Esos son los proyectos de ley, pero quisiera aprovechar el tiempo para poder hablar de otras acciones que a través del Ministerio de Ambiente a nivel nacional, en cabeza del ministro Juan Cabandier, que desde que asumió el gobierno Alberto Fernández ha decidido tener un Ministerio de Ambiente y dejar de tener una Secretaría de Ambiente. Ha jerarquizado el Ministerio, ha puesto como prioridad estas acciones y sobre todo en el último decreto de necesidad de urgencia ha modificado la ley de ministerios y le ha dado ahora al Ministerio de Ambiente nuevamente lo que es la Secretaría de Manejo del Fuego. Recordemos que por mal manejo de la Secretaría de Ambiente del ministro anterior, del gobierno anterior, por falta de presupuesto y asimismo por los incendios que se dieron en el sur del país, pasó a ser esa Secretaría de Manejo del Fuego parte de la Secretaría de Seguridad, dentro del Ministerio de Seguridad. Ahora, a partir del día de ayer, lo que es la Dirección de Manejo del Fuego ya depende directamente del Ministerio de Ambiente a nivel nacional, que a partir del 10 de diciembre del nuevo gobierno, por supuesto, es un Ministerio de Ambiente y no es una Secretaría. Y marca la importancia y la prioridad que tiene el ambiente en un gobierno que viene a tratar de pensar el futuro resolviendo situaciones del presente. Se ha hecho muchísimo para tratar de parar este ecocidio, pero hemos encontrado límites. Uno de los límites que ha encontrado, el ministro de Ambiente lo ha expresado, es sobre todo la Justicia Federal de Entre Ríos, en donde las denuncias tanto de la Municipalidad de Rosario, de las ONG, de voluntarios, de ciudadanos, junto también con las denuncias que se han presentado en la Justicia de la Provincia de Santa Fe y en la Justicia Federal de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario, pero especialmente la Justicia Federal de la Provincia de Entre Ríos no ha avanzado más allá de decretar 10 indagatorias en los que se habían detectado como los 10 propietarios iniciales en donde fueron las quemas más importantes. Ante esto, nosotros reconociendo y sospechando de que estas quemas intencionales tienen que ver con la extensión de la frontera ganadera, en donde siguen con prácticas de 1800, que es
la de incendiar para que se generen nuevos pastizales, para que luego en esos lugares donde generan los incendios, el ganado tenga un alimento directamente donde se pueda alimentar. Le hicimos un pedido de informe por la Ley de Acceso a la Información Pública al SENASA, en donde nos dio la información el SENASA. Se le hemos dado al Ministerio de Ambiente esta información, que la ha georreferenciado y por supuesto también la va a presentar en la justicia de Entre Ríos, para que pueda detectar directamente y vincular la georreferenciación del rodeo, de dónde es la vacunación, y o casualidad, justo al lado, en las islas adyacentes, en el territorio adyacente de cada uno de los rodeos, es en donde se han hecho los incendios. En donde está ganado, no hay incendio. En las islas adyacentes, inmediatamente pegadas, son en donde se han hecho los incendios. Hay cerca de 1000 productores en la zona del delta, que quiero mostrar la imagen, si se ve. Todos esos puntitos rojos son los lugares, no donde se incendió, sino en donde se vacuna. El SENASA tiene geolocalizados los lugares de vacunación de cada uno de los rodeos, y tiene geolocalizado la cantidad de ganado que tenía hasta el 28 de mayo cada uno de los productores que están en la isla. Esta información ya se la hemos pasado al Ministerio de Ambiente, la va a estar sistematizando para poder presentar a la justicia, y además de los propietarios de la tierra, inmediatamente lo que uno puede hacer, si la Justicia Federal de Entre Ríos actúa como actuó la Justicia Federal de Córdoba, es llamar a cada uno de estos propietarios, contarles no solo cuántas cabezas de ganado tiene, sino dónde están ubicadas en el día de hoy, y si los terrenos alrededor de las islas donde ellos tienen la autorización administrativa de la Municipalidad de Victoria, Marcos, y de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Marco, estamos en tiempo, podés continuar en la segunda. Dame un segundo que te termino de cerrar la idea, ¿sí? Porque creo que las acciones que se tienen que tomar son acciones urgentes, que hoy, además de la labor legislativa que estamos desarrollando en el Congreso de la Nación, es importante que el trabajo intergubernamental, en este caso la justicia de Entre Ríos, tiene todo y cada uno de los elementos para poder localizar a los responsables de este brutal ecocidio, sancionarlos, que se haga justicia y evitar que, por la codicia desmedida de estos productores ganaderos, posteriormente a que pase el tiempo, ocupen ese terreno donde han realizado el incendio para poder seguir avanzando con una producción ganadera extensiva que nada tiene que ver con un ayornamiento, una producción ganadera del siglo XXI, si no seguimos con la producción del año 1800. Y asimismo también decirte que en 10 días, Matías, se va a estar inaugurando el Foro de Conservación en la isla Charigüe, y en 17 días se va a estar inaugurando el Foro de Conservación en la isla del Son, de la localidad de Villa Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Es el turno ahora de Gisela Scaglia. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto ver, sobre todo, a un montón de gente que conozco mucho desde hace muchos años y participar de un encuentro que arma la Universidad Nacional de Rosario, esa casa que me dio mi carrera y que siempre llevo en mi corazón. Antes de empezar, una sola cosa en función de lo que decía el diputado Clery. Espero que el mismo énfasis que hoy ponen con la ganadería lo pongan cuando traigan los 900.000 chanchitos de China que vienen a producir y a romper el ecosistema en la Argentina y seguramente la producción local. Dicho esto, y sin ánimos de polemizar, sino de hablar de la ley de humedales, que me parece que tanto nos importa y nos interesa a todos, yo, y leyendo un poco el chat, muchos decían, ¿por qué en esta ley de humedales no se sanciona ya? Bueno, yo voy a coincidir, creo que mucho, con mi amigo y colega Germán Martínez. La verdad es que es muy difícil sancionar de manera ya y de manera tan apurada y tan rápida una ley que afectaría, si miramos gran parte de los proyectos que tenemos en el Congreso de la Nación, 66 millones de hectáreas en la Argentina, el 20% de nuestro territorio. Y esto lo digo porque me parece que hay que dar un debate serio y muy profundo
y está bien que en la Comisión de Ambiente haya empezado a debatirse de esta manera este tema y que convoquemos a todas las partes, que nos demos el tiempo de escuchar a todas las partes en esta materia y que no dejemos a nadie afuera. Yo creo que esta es una gran oportunidad para la Argentina si nosotros somos capaces de dar un debate sincero, en el cual no nos encontremos con la grieta de si pensamos en el ambiente no podemos pensar en la producción. Si pensamos en el ambiente no podemos pensar en cómo Argentina tiene que ser más productiva, porque lo cierto es que esa sería una primera falacia en la que nos enfrentaríamos todos. Y lo digo en el marco de entender que Argentina tiene que seguir exportando al mundo, tiene que seguir produciendo alimentos al mundo y que tiene que también seguir produciendo alimentos para los argentinos. Y entonces acá lo primero que quiero plantear, y obviamente el debate que queremos darnos probablemente no se pueda dar en 5 minutos, pero quería plantear una cuestión que en lo que plantearon de los proyectos de humedales, pocos la dijeron, pero es, no dejemos nunca de lado el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional. Y por eso decía que coincido con el diputado Martínez en el punto de que cuidado cuando decimos ya y lo queremos pensar de manera nacional como si todo diera lo mismo y que los podemos poner a todos en la misma grilla a las provincias. ¿Por qué? Porque el artículo 124 de nuestra Constitución es bastante concreto en esto que dice que la responsabilidad del uso de los recursos naturales es de las provincias y los gobernadores. Y acá creo que tienen mucho para decirnos a los diputados y senadores, los gobernadores de las provincias, sobre todo de aquellas provincias que probablemente sean un gran humedal, probablemente como Corrientes, probablemente como nuestro norte santafesino, y debamos discutir qué vamos a hacer sobre esas tierras. Entonces, en este camino me parece que nunca hay que dejar de lado el debate profundo que tiene que tener esta ley y sobre todas las cosas, los consensos que tiene que tener la Argentina para poder avanzar en una verdadera ley de protección de humedales en nuestro país. Para contarles, porque me queda 1 minuto y voy a ser estricta con el tiempo, Matías, voy a decir 5 cosas del proyecto que yo acompaño, que es el proyecto del diputado Jorge Vara. Por un lado, digo, nosotros respetamos la definición de humedales de Ramsar, estamos de acuerdo con los 2 años del plazo que tenemos que tener para el inventario, pero decimos que en las zonas 1, 2 y 3 no necesariamente tenemos que pensar que son zonas donde no se puede hacer nada. Para nosotros, y esta es una diferencia de nuestro proyecto con otros proyectos del Congreso, en la zona 1 puede haber ecoturismo. Podemos pensar realmente que en la zona 1 existan actividades que también puedan servirnos para trabajar y para seguir pensando en materia de humedales. Sobre el financiamiento pensamos en el 0,05, que esto también estamos bastante parecidos. Para nosotros es central, con esto voy a terminar mis 5 minutos, la cuestión de los gobernadores, la presencia de las provincias, del diálogo de todas las partes en este camino, de poder tener inventarios certeros y sobre todo mirar a la producción. Y una cosa más que me parece fundamental para decir en este contexto es, ley de humedales, sí, ley de humedales responsable, con un debate serio, pero también, y esto se lo voy a pedir a mis compañeros del bloque oficialista hoy, ley de educación ambiental. Argentina no puede transitar un camino de defensa del ambiente si no tiene una verdadera ley de educación ambiental que tenga una estrategia nacional de educación ambiental donde podamos educar desde el principio del camino recorrido en materia de educación de un niño para adelante, y este es un compromiso también para las universidades en materia de ambiente. Creo que el desafío de todos es muy grande y celebro que estemos acá dando este debate y celebro que lo estemos haciendo de manera responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, ahora vamos a tener una nueva ronda más pequeña. La idea es entre 2 y 3 minutos para cada diputado, para que puedan expresar lo que les haya quedado pendiente o si quieren responder a alguno de sus colegas. Pero previamente a eso voy a leer las preguntas que fue haciendo el público a Fernanda,
y entonces tienen la posibilidad de ir evacuando las dudas que ha planteado la gente que está con nosotros en este día. Obstáculos que hacen que vengan postergando el estudio de la ley nacional, para todos. ¿Por qué ahora sí hay que aprobar la ley de humedales? ¿Por qué Mainoco prohibió a los rosarinos ir a sus islas? ¿Por qué no se cumple la ley contra la quema de pastizales? O sea, yo le voy pasando, cada uno toma la que quiere responder, ¿ok? Aplicación de la ley 13932, esto va a ser una apreciación al finalizar el defensor adjunto, Gabriel Sabino. Si cuando hablan de ordenamiento territorial se incluye habilitar desarrollos inmobiliarios, barrios, guarderías y o desarrollo tipos cabañas, ¿se van a tratar de reunir a todos los proyectos con uno superador o van a tratar un proyecto sobre otro? O sea, ¿cómo se va? ¿Se incluyen todos o es uno el que se va a desarrollar? Los dueños de las tierras, ¿quiénes son? ¿Por qué no se prohíbe la venta? Y si se expropian las tierras vendidas, a todos. Esto lo preguntan muchos. O sea, ¿por qué siguen estando en manos de los dueños de los terrenos y el Estado no tiene la posibilidad de hacerse de esas tierras? Para todos. ¿Por qué la justicia de Entre Ríos no actúa? O sea, son apreciaciones que pueden hacer como actores políticos cada uno de los diputados. En este caso no son técnicamente cuestiones netamente legislativas. Es importante que el proyecto de ley que sea definitivo contemple la gestión interjurisdiccional de los humedales semejante al PIECAS, es una apreciación. Bien, o sea, estas son las preguntas y apreciaciones que le han pasado por privado a Fernanda, que me la fue haciendo llegar. La idea sería que ahora cada uno de ustedes pueda hablar entre 2 y 3 minutos. Yo me disculpo de antemano que por ahí tenga que cortarlos, pero la idea es poder garantizar que todos puedan hablar, expresarse y que el público pueda oír sin que se convierta en una sesión de 4 o 5 horas como ustedes están acostumbrados en el Congreso. Así que, Ximena, tenés la palabra nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Con respecto a alguna de las preguntas que recién Matías fue mencionando, hubo 2 intentos en el Congreso Nacional, en el Senado, 2013 y 2016, que ambos tuvieron 2 proyectos de ley que tuvieron media sanción, y después perdieron estado parlamentario. Las razones y los obstáculos por los cuales hoy yo creo que no tenemos una ley de humedales tiene que ver con las posiciones radicalizadas que de alguna manera obstaculizan el camino y el horizonte. Necesitamos construir un proyecto de ley que sea representativo de todas las voces, de los diferentes intereses, que recoja las diferentes problemáticas de todos los actores y de todos los sectores involucrados. El Congreso hoy tiene una obligación de cumplir con un compromiso internacional asumido en 1971 cuando adherimos a la Convención Ramsar, a la Convención de Protección de Humedales, que luego tuvo su ordenamiento en el año 2000, que entró en vigencia, y con la manda constitucional del artículo 41 de la Constitución Nacional, por supuesto que armonizándolo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, acerca de que los recursos naturales, el dominio y la gestión y la administración le pertenecen a las provincias. Ahora, el artículo 41 de la Constitución Nacional también es muy claro, en donde determina que las actividades productivas deben satisfacer a las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Y creo que estoy convencida que como parte del Congreso Nacional tenemos esta obligación y para ello requerimos una vocación de diálogo, de escucha activa, de lograr consensos, y para poder agudizar los puntos que estamos de acuerdo. Y para eso requerimos hablar con todos los sectores sin denostar ninguno de todos ellos, ni las posiciones ultraproductivistas que denostan cualquier protección al ambiente, ni las posiciones conservadoras que se han extremado y se han radicalizado y que denostan la actividad productiva, nos van a llevar a generar un proyecto de ley que logre un equilibrio entre el desarrollo productivo, que beneficie a la sociedad, pero que al mismo tiempo proteja al ambiente. Creo que tenemos que lograr ir hacia ese lugar, de consensuar, de congeniar y de escuchar a todos los sectores, a todas las partes, para
lograr el equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección ambiental. Y acá, en esta jornada, hay diferentes actores con los que estuvimos charlando durante todo este tiempo, no solamente con ONGs, asociaciones civiles, fundaciones ambientalistas, sino también con, por ejemplo, el intendente de Victoria, también con representantes del sector productivo, y hay una necesidad de protección y de presupuestos mínimos a los humedales, pero para eso lo tenemos que construir juntos y tenemos que lograr acuerdos, y para ello requerimos esa vocación y requerimos salir de las posiciones fundamentalistas y extremas que no nos han llevado a nada y que nos han bloqueado y nos han generado que hoy tengamos esta situación en donde no hay una ley de humedales que los proteja y que al mismo tiempo genere su uso racional y sostenible. Hola. ¿Me toca a mí, Matías? Bien. Bueno, a ver, yo quiero decir 2 o 3 cuestiones. A ver, por un lado, creo que lo mencionó el diputado Martínez, hay una ausencia, me atrevería a decir, absoluta del Estado en estas áreas. Pensemos que muchas veces pensamos que son cuestiones medio desiertas, entre comillas, pero lo cierto es que están pasando cosas malas también ahí adentro, ¿no? Y en esto tenemos que saber claramente, hay intereses económicos muy grandes detrás de esto. Digo, en distintas provincias hay madereras, la industria de la madera, arroceras, mineras, desarrolladores inmobiliarios muy importantes. Pensemos que en el mundo más del 70% de los humedales fueron, digamos, destruidos por grandes urbanizaciones. En nuestro país, obviamente, hay ciudades arriba de humedales, para dar un ejemplo nada más, Nordelta. Entonces, está todo bien con todo, pero tiene que tener un límite, que es el estudio de impacto ambiental. Eso no debiera ser discutible. Y no es una posición extrema en este caso, sino que es una cuestión de sentido común, que en el mundo entero, para proteger el medio ambiente, hay que tomar determinadas medidas sin perjudicar a nadie, en tanto y en cuanto eso no implique perjudicar el medio ambiente. Después, 2 o 3 cuestiones. A mí me parece muy positivo que sea la universidad uno de los organizadores de esta charla. Creo que la Facultad de Agronomía tiene que trabajar en este tema y lo están haciendo. Lo mismo que las facultades que estén vinculadas con el desarrollo de estos ecosistemas. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos, el SENASA, el INTA, el CONICET, las universidades deberían estar absolutamente implicadas en lo que está pasando en estos humedales. Y lo último que digo, la gran ausente en este tema y en varios otros, la justicia. Porque, a ver, que nosotros, a esta altura del partido, en lugares que son casi, entre comillas, desérticos, no sepamos quiénes son y cuáles son las causas de estas quemas, creo que nos deja, bueno, por lo menos con alguna sensación de desprotección, ¿no? Y creo que esto se resuelve justamente con una mayor presencia del Estado, de todos estos organismos o instituciones del Estado, como planteaba anteriormente, pero fundamentalmente con una ley. Gracias. Muchísimas gracias, Quique. Muy bien, muy bueno. Vamos a darle la palabra nuevamente a Germán Martínez. Espero que ahora me puedan ver y escuchar. Bueno, algunas cosas que me parece que valen la pena. Primero, van habiendo algunos consensos que me parece que quedan claros sobre el índice de una posible ley de presupuestos mínimos para la preservación de humedales. Me parece que ya han quedado claro eso. Segundo, me parece que ha quedado claro también, tanto el diputado Esteves como el diputado Clery han insistido sobre la cuestión de la justicia, y me parece muy bien. La diputada Skyler, que efectivamente somos amigos, pero trae los chanchos donde no sé si corresponde, pero bueno, nos mezcla los chanchos, está acostumbrada a las sesiones picantes, mañana vamos a tener una, entonces está haciendo el entrenamiento, digamos, ¿no? Pero bueno,
efectivamente yo creo que es muy importante la educación ambiental. Lo he hablado con ella, además, lo sabe perfectamente. Y hay un muy buen proyecto también de la diputada Gabriela Cerruti, que también sé que la diputada Scaglia se ha encargado de hacer un cuadro comparativo para ver si podemos avanzar en ese tema. Ojalá que podamos lograr con esta composición de la ley de la Comisión de Educación lo que no se logró con la composición anterior de la Comisión de Educación, digamos, así que eso es importante. Y lo último, se va a trabajar sobre, se va a buscar al menos lo que nos viene indicando el diputado Leonardo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en un proyecto que trate de integrar todas las miradas. No es que va a haber un solo proyecto y se va a ir para adelante con eso, sino que se va a tratar de incorporar la mayor de miradas posibles. Una última reflexión sobre lo que yo mismo planteé y no quiero que quede después mal interpretado. Yo creo que necesitamos una ley de protección de los humedales rápido, y creo, con alguna experiencia, no tanta como diputado, pero sí por andar en el Congreso, que conviene sectorializar la aplicación para poder tenerla. O sea, como quiero una ley que proteja los humedales del Delta del Paraná, sugiero que se acote el margen geográfico de actuación. Porque cuando más abrimos, corremos riesgo de que probablemente no lleguemos a los consensos necesarios. Las leyes, hay varios que nos decían, y cierro con esto, che, dejen de hablar y vayan a hacer algo. Bueno, el chat está espectacular. Estamos de meter bala a los delincuentes, a armar el servicio militar obligatorio. El chat está bárbaro, digamos, ¿no? Pero lo más importante de eso, que quiero dejar en claro, Matías, es que me parece que la clave pasa por conseguir una ley. Y para eso tenés que aprobarla, y para eso tenés que construir una mayoría. Y los aportes que yo hice o traté de dar era para ver cómo conseguimos una mayoría que permita avanzar. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. Marcos, tus 3 minutos. Gracias, Matías. Algunas respuestas. En primer lugar, muy bien lo que dijo Germán, ya se va a trabajar en la unificación de un proyecto. Tengo entendido que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales está trabajando en este sentido, no imponiendo ningún proyecto de ley, sino trabajando sobre los 5 proyectos de ley de humedales, más del diputado Martínez, y sobre todo teniendo en cuenta las consideraciones de las 3 jornadas que estuvieron exponiendo los autores. También, lo que hay que modificar, y dentro de lo que la ley de educación, que ya todo el sistema educativo tiene una currícula especial que se puede potenciar, mejorar con una nueva ley, que es importante, sobre todo con el cuidado del ambiente y tener en cuenta la economía circular para poder reciclar, reutilizar, y tener en cuenta que la provincia de Entre Ríos, la justicia es la que debe investigar y tiene los elementos para poder avanzar en ese sentido, que además de esto, en la actualidad el Estado debe seguir marcando su presencia con los faros de conservación, y también, además de los faros de conservación, como muy bien lo ha planteado aquí la Universidad y la Municipalidad de Rosario, con los lugares para poder llevar adelante mayores estudios científicos técnicos. Y tener en cuenta que no podemos dejar que pase este año sin tener condenado a alguno de los responsables, atento a que debe ser la justicia y con una medida ejemplificadora la que evite, hasta que tengamos la mejor ley, y que estas acciones no se vuelvan a generar mes a mes, y sobre todo en los meses que los productores ganaderos utilizan para generar un nuevo pastizal, que sobre todo son los meses posteriores a la vacunación del SENASA, que es después de mayo, y los meses de agosto principalmente. Pero en la previsión que han hecho de que hay 2 años a 3 años, con una bajante del río Paraná, la superficie de los humedales, donde hay menos cantidad de agua, ellos han visto la posibilidad de extender la frontera ganadera. Y aclarar algo, todo lo que tenga que ver con lo que dijo la diputada de Los Sardos, la quema de los intencionales de los humedales es una quema que están haciendo para principalmente tener mayor frontera ganadera, nada que ver,
tiene que ver con los cerdos, y sobre todo eso es algo que Cancillería ya ha dicho, el Ministerio de Ambiente a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura a nivel nacional, está haciendo todo lo que la ley dice que son los estudios de impacto ambiental para poder llevar adelante, en el caso que se considere seguir avanzando con ese memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Popular China y la República Argentina. Y por último, Entre Ríos no tiene una ley que prohíbe la quema de pastizales. Y eso es, además del gobierno de la provincia de Entre Ríos y la justicia federal, en este caso, la legislatura de Entre Ríos tiene una deuda pendiente para poder, además de prohibir, reordenar de manera adecuada la utilización de la tierra de la provincia de Entre Ríos para una producción sostenible en el tiempo. Gracias, Matías. Muchísimas gracias, Marcos. Gisela, tus 3 minutos. Bueno, cuando hablamos de ambiente me parece que hablamos de un todo, ¿no? No son partes. No es ley de humedales y después todo lo otro no. Por eso creo que tenemos que hablar de todo lo que significa el ambiente en la Argentina. Y en este camino me parece que cuando nos pasa lo que nos pasa, y nos pasa lo que nos está pasando con los incendios, realmente lo que tenemos que mirar es qué nos sucedió, porque estamos ante algo que se llama cambio climático, ¿no? Y realmente cuando decíamos hace mucho tiempo atrás, quizás esto no llegue nunca, o quizás no nos pase, hoy somos totalmente protagonistas de esto que nos está pasando, y tenemos que evitar que nuestro ambiente se siga degradando en un montón de aristas. Digo, la ley de humedales es una posibilidad, pero también hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que avanzar como país. Yo creo mucho en las producciones sustentables, creo en las buenas prácticas, creo que es posible hacerlo y creo que nos podemos dar ese debate. Yo creo que si pensamos en la cantidad de proyectos que hay en el Congreso, yo creo que hay más de 5, me parece, por lo que yo vi, son 7, 8, pero de nuestro bloque son unos 4 proyectos. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo con Jimena García, con Maximiliano Ferraro, con Gabriela Lena, para tener un proyecto más unificado, que obviamente las diferencias que tenemos y los puntos que tenemos, que son encuentros o distancias que hoy tenemos respecto a qué entendemos en la zona 1, cómo entendemos el rol de las provincias y los de gobernadores, podamos acotarlos en un proyecto. Me parece que este tiene que ser una responsabilidad para llegar sí al debate en función de esta pregunta que hacían muchos, con un proyecto lo más consensuado posible y sobre todo teniendo un dictamen responsable desde la Cámara de Diputados. Una cuestión más que quiero decir, porque alguien lo preguntaba, si alguna vez se aprobó una ley de humedales con media sanción en el Senado, pero que después no siguió avanzando. Digo, alguien lo preguntaba en el chat y me parece importante decirlo. Hoy tenemos proyectos presentados y es central que cuando hablemos de estos proyectos hablemos de las responsabilidades que tiene, sin lugar a dudas, la provincia, nuestra provincia de Santa Fe, sin lugar a dudas, la justicia, el gobierno nacional, en cualquiera de sus partes, y sobre todo pensar que una ley de humedales probablemente nos va a ayudar a regular mucho nuestro ecosistema, pero también tenemos que pensar que sobre los humedales se pueden hacer un montón de actividades que tengan que ver y estén asociadas a lo ecológico o a la sustentabilidad. Y ahí me parece que tenemos un gran desafío para pensar. Último, para no usar más de mis 3 minutos, pero siempre me gusta cerrar las charlas y las reuniones con algo que lo creo realmente y que los invito a todos a hacerlo, ¿no? Nuestro granito de arena lo tenemos que poner todos los días en materia de ambiente, así que cuanto menos hagamos uso y abuso de nuestro ambiente, mejor resultados vamos a tener. Y siempre digo, somos invitados de esta naturaleza, así que es nuestra responsabilidad comportarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, era nuestra intención poder sumar la mayor cantidad de voces posibles de los distintos partidos, justamente porque queríamos más que nada que exista un compromiso desde la política. Pensemos que en el año 2013 y 2016 fue justamente
en la Cámara de Diputados, donde no pasó la ley de presupuestos mínimos de humedales. Yo, antes de darle un cierre a esto, porque me gustaría hacer alguna pequeña conclusión, le voy a dar la palabra al defensor adjunto del pueblo, que quiere hacer unas apreciaciones. Él es organizador también de este evento y ha tenido la gentileza de permitirme coordinarlo, pero le vamos a dar unos minutos a Gabriel Sabino, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, para que nos comente algunas apreciaciones que tiene para con nosotros. Está intentando abrir el micrófono, un segundo. Ahí está. Hola. Bueno, gracias Matías. En primer lugar, celebrar realmente esta situación, este encuentro que tenemos hoy, justamente saludar al señor Intendente Municipal, al Rector, al Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, a los organizadores y a todo el público que nos ha seguido, y a la gran cantidad de preguntas y chat y todos los conceptos que virtieron. Agradecerles a todas y todos los diputados que generosamente dieron su punto de vista. Yo tal vez quiero hacer una reflexión de todo lo que se habló. Venía pensando en todos los temas y sacar algo positivo de cada uno de los legisladores que tenemos. Y los invito a que nos detengamos a pensar cuál es la posibilidad real hoy, como se dijo en esta charla. Hablar de una ley de humedales en nuestro país no solamente es importante, sino que también es necesario y atinado. Todos conocemos los valiosos aportes que estos ecosistemas nos otorgan, pero es preciso enfocarnos también, como se dijo, en la urgencia y la demanda de una respuesta de gestión legislativa rápida y precisa, que también contemplen lo que se habló aquí, los presupuestos mínimos ambientales, que sean más asertivos, como también el tema de la educación ambiental y su importancia, por cuanto, y como se ha presentado aquí, debatir sobre una única ley que integre y legisle todos los escenarios y variables que puedan ser involucrados en la definición amplia de humedales. Se ha hablado de la definición del COFEMA, se ha hablado de la definición de Ramsar. Podría ser que el mismo espíritu de la ley sea de difícil implementación. Ya la provincia de Santa Fe, como sabemos, tiene su propia ley de humedales y aún hoy todavía no está reglamentada. En cambio, como se dijo también, pensar en una legislación que prime lo local y atendiendo la urgencia para luego servir de modelo para futuras legislaciones integradoras que se sustenten en conceptos, no así vertido con esta palabra, pero pensar en las ecorregiones como marco de referencia imprescindible para determinar las prioridades y los objetivos de cada zona, sería muy atinado a pensar en este concepto sin límites jurisdiccionales para enfrentar toda la problemática que hoy se encuentra nuestro delta. Así, también los humedales, como extensa planicie aluvial de nuestro Paraná, puede ser un marco de legislación específica que determine el ordenamiento territorial, como aquí se habló, de la zona de humedales, y hablar este concepto de ecorregión también involucra a otras provincias, no solamente en particular del delta del Paraná, sino de toda la cuenca del Plata. Finalizar diciendo que la importancia de la preservación y el uso racional de los recursos, como aquí se dijo, con preceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, son pilares fundamentales y deben ser pilares fundamentales para respetar, para proteger, y que en este concepto el Estado no puede estar ausente, sino que necesitamos un Estado presente. Nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos la misión de velar por los intereses y derechos de los ciudadanos, así que estamos convencidos de que el derecho a un ambiente sano es prioritario, y no solamente eso, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo. Hoy nuestro delta es la prioridad. Estamos aquí y celebramos esta presentación. Creo que es importantísimo que nos demos este debate
La Defensoría del Pueblo tiene las puertas abiertas, como lo dijo también el defensor Raúl Lamberto, de todas las acciones que en este año, más allá de que la Defensoría del Pueblo ha cumplido 30 años este año, ya hemos tenido más de 100 intervenciones, específicamente en el año 2020, como bien lo dijo el defensor, nosotros ya tuvimos 45 acciones directas que tienen que ver justamente con no solamente con el tema del delta, sino de la contaminación ambiental, del tema de la bajante del río, del tema de las quemas, del tema de los cauces, del tema de la toma de agua potable. O sea, el trabajo es integral, creo yo que vamos a dar un paso importante como se está dando en este momento. Por eso, Matías, celebro esta iniciativa y saludar a toda la gente, porque no solamente la voz cantante la tuvo Matías, yo de la Defensoría del Pueblo, pero hay muchísima gente atrás que hizo posible esto. Agradecer a todos los legisladores, y creo yo que este es un puntapié inicial para que las cosas comiencen a cambiar de verdad, y creo que vamos a comprometernos en este trabajo para hacer lo mejor posible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, simplemente mi profundo agradecimiento a todo el público que transitó por esta actividad. Fuimos más de 500 personas las que nos escuchamos entre el Zoom y la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la universidad. Mi apreciación es que creo que hay un consenso para trabajar la ley de humedales, creo que deben existir, estar y participar todas las voces, creo que hay cuestiones básicas en las que están de acuerdo prácticamente la mayoría de los partidos, pero la invitación es al conjunto de la sociedad, a replantearnos qué tipo de ambiente es el que queremos transitar, cuál es el ambiente y cuál es el planeta que le queremos dejar a nuestros hijos, en qué planeta queremos vivir, porque con el sistema ambiental actual alcanza y sobra para que lo que está pasando en este momento no suceda. Nuestra Constitución Nacional plantea un modelo productivo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Existe en Ley General de Presupuestos Mínimos a nivel nacional, que es uniforme para todo el país. Existe Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque. Existen normas que tutelan el ambiente tanto administrativa, penal y civilmente. Existe un Código Civil y Comercial que plantea el diálogo de fuentes, como muy bien lo planteó la Corte en la medida cautelar. No hay ningún motivo por el que tengamos que estar sufriendo el daño que se le está generando al ambiente y el daño que está sufriendo la población a través del ambiente por simplemente un modelo productivo que desprecia lamentablemente en este momento a los recursos naturales y al ambiente en general. Así que yo sé que hay muchas personas que piensan distinto en este momento y que están participando y que muchos quisieran haberse expresado mucho más potentemente. Vamos a seguir organizando actividades, quizás con el Poder Judicial también, como planteaban en el chat. Nuestra intención es que este tema quede totalmente instalado en el consenso social, que sea tomado y empujar los distintos debates que se tienen que desarrollar para que logremos un ambiente mucho más saludable y un país que se pueda gestionar con sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias a las diputadas y diputados que participaron, a Gisela, Jimena, Marcos, Germán y Enrique. Muchas gracias al intendente, al rector y al defensor del pueblo y a todos los que generaron que esta actividad sea la actividad que fue hoy. Maravillosa, con mucha gente, con diferentes visiones. Vamos a seguir trabajando y esto es parte también de lo que la universidad intenta desarrollar y llegar a la gente. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Vamos a darle un cierre en este momento. Espero que lo hayan disfrutado y de corazón un agradecimiento enorme a todos y cada uno de los que estuvieron presentes. Cortalo.